Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias, gracias. Un gusto, ¿eh? ¿Vos sos Jonathan? Yo soy Jonathan, sí, yo soy, Bueno, de oídas te había oído. bienvenido, un gusto, Pedro. Se pudo, lo logramos. Sí, con el asesoramiento de mi yerno y de mi hija va todo bien. Buenísimo, buenísimo. Eh, ahí explorando nuevas. ¿Es la primera transmisión vía Instagram que están haciendo? Sí, sí, nosotros hacemos todo directamente por YouTube o por, bueno, los jóvenes por Facebook Facebook, y, claro, y a por veces Zoom. en algunas salas de Zoom o de Google Meet, alguna de esas. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Instagram, Pedro. Bueno, gracias, gracias, gracias. Qué bueno poder estar en contacto. Bueno, ahí le vamos comentando para toda la gente que se está sumando. Estamos en contacto con Pedro, Pedro Fuentes. Él es licenciado en gestión educativa, ¿no es cierto, Pedro? Sí, sí. Sí. Es rector de Licea. Y bueno, también un poquito estábamos comentando antes de que entraras. Pedro es escritor y fundador de Sembrar Ediciones, ¿no es cierto? Sí, así es. Gracias a Dios Sí. tenemos hace casi 20 años la editorial. Y también, bueno, ahora sabemos, Pedro está como pastor en la Iglesia de la Familia, allá en Capital. Así que bueno, en esta noche tenemos el gusto de poder estar contando con él para poder estar conversando y principalmente para que Pedro pueda darte este espacio, Pedro, para que puedas compartirnos el mensaje que Dios te puso en el corazón en estos tiempos que estamos pasando. ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo estás viviendo estos tiempos? Y un tiempo muy especial para todos, creo. Escuchamos a todos decir lo mismo, que es tiempo de reflexión, tiempo de mirar hacia adentro, tiempo de... Pero la verdad es que es insoportable estar encerrado, no, no está bueno, eh, genera cierto fastidio, eh, no poder ir a encontrarse con la gente con la que estás trabajando, pero aun cuando genera fastidio y malestar, nosotros los cristianos sabemos que Dios tiene el control de todo, por lo tanto, nos avenimos a este tiempo. Como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo y hay tiempo de reír y tiempo de llorar, tiempo de estar sano, tiempo de estar enfermo, tiempo de estar encerrado. Aparentemente no lo habíamos descubierto esto. Y esto es un hecho histórico, único, en nuestro país y en el mundo. Y bueno, tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de mirar un poco más allá del problema que tenemos que enfrentar, ¿no? De eso vamos a conversar dentro de un momento. Pero Bien. ¿cómo lo vivo? Con mucho trabajo realmente. La escuela, yo trabajo en el ESEA, en la Escuela Cristiana Evangélica Argentina, aquí en Villarreal, y estoy como rector de un colegio que tiene en el nivel medio, en el nivel secundario, 1.100 alumnos. Y la escuela sigue funcionando, así que los 120 profesores que tengo a cargo, más el personal administrativo y de secretaría y preceptores y demás, es un grupo de más de 160 personas. Y hay que estar todo el tiempo trabajando. Difícil se nos hace porque no estábamos acostumbrados y aquellos que tenemos más de 50 mucho menos a la tecnología. Así que tenemos que estar aprendiendo mucho, mucho. Y los alumnos que usaban toda la vida, usan esta tecnología para jugar, para recreación, ahora lo tienen que usar para trabajar, para estudiar. Y entonces estamos tratando de conciliar esto, ¿eh? Así que lo vivimos de manera muy dinámica. Me imagino como todo también docente, ¿no? Este, acá tengo en la familia docentes y bueno, ahí están sentados en la computadora. Están en casa, tranqui, pero bueno, reunión tras reunión, clase tras clase, y parece que el tiempo se pasa volando ahí sentados. Al final uno está en la casa, pero pareciera que estaría a veces quizás trabajando un poquito más, ¿no? Sí, definitivamente, los docentes, y bueno, si hay algún docente que está escuchando, yo quiero animarlo a que, a pesar de que es muchísimo más el trabajo y el reconocimiento es muy pobre ahora en esta época, porque la mayoría de la gente supone que como la escuela está cerrada, los docentes no están trabajando y la verdad es que no, trabajan mucho más, mucho más. Yo los admiro en su trabajo, cómo tienen que esforzarse muchísimo más que cuando estaban con el aula presencial, ¿no? Así es, vaya todo nuestro reconocimiento para todos nuestros hermanos docentes y bueno, que estén todos en el ámbito educativo.
En esta noche hemos planteado un tema, ¿no? Para la charla pusimos ahí en el flyer transformados en la crisis y es algo de lo que vamos a comenzar a charlar, ¿no es cierto, Pedro? Pero antes queríamos invitarte a que nos guíes en una oración, acordándonos, ¿no? De lo que estábamos nombrando recién, pero para poner también este momento en las manos del Señor para que Él haga su obra con esta transmisión, para que todo funcione bien, para que nada se corte y podamos transmitir este mensaje. Dale, dale, oramos al Señor. Gracias, nuestro Dios, por este tiempo especial que nos das, esta forma distinta a lo que veníamos acostumbrados, pero gracias porque vos estás presente en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, y yo quiero pedirte una bendición especial por este tiempo que vamos a estar juntos con tantos jóvenes y mayores seguramente, y te pedimos que nos guíes y que podamos aprovechar este tiempo y también podamos oír tu palabra a nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces te vamos a dejar el espacio, Pedro, así podemos escucharte y puedas compartir lo que el Señor puso en tu corazón para esta noche. Bueno, cómo no. Estábamos pensando en este tiempo de crisis, cómo ser transformados y qué es lo que hay que transformar. Y creo que una de las cosas que tenemos que ser transformados es en nuestra manera de ver, de percibir la realidad que nos ha sorprendido a todos, ¿sí? Hay un salmo muy interesante que es el salmo número 84. Yo lo tengo aquí en la versión 60, que es la que siempre leemos, pero hay otra versión muy interesante también que quiero leértela, que tiene que ver con cómo se percibe la realidad. Yo voy a leer algunos textos nada más del Salmo. El Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. En estos primeros textos, los primeros 3 versículos, el salmista hace una declaración de lo bueno que es Dios y dice cuán amables. La palabra amable allí significa cuán agradable, qué satisfacción encuentro en la presencia de Dios. Y habla de la morada del Señor y está refiriéndose al templo de Jerusalén. Y es interesante, los salmos a mí me encantan, toda la Biblia me encanta, pero los salmos tienen 2 características muy fuertes. Primero, los salmos descubren de alguna manera el corazón de Dios. Cuando uno lee los salmos se encuentra a un Dios misericordioso, generoso, abundante en bendecir a las personas, que tiene el control de todo, que mira sobre todo, que es más poderoso que todos los reyes juntos. Así que cuando leemos los salmos podemos mirar un poco lo que es el corazón de Dios. Por eso yo quiero animarlos a que no dejen nunca de leer la palabra de Dios, porque al leer la Biblia nosotros vamos descubriendo poco a poco cómo es Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús definió qué era la salvación, la vida eterna? Nosotros tenemos algunas ideas, y a veces medias peregrinas, acerca de la salvación, y la gente cree, como cantábamos hace años, quizás todavía lo cantás, o entrad pronto al tren de la salvación. No sé si te acordás de la canción que decía: el boleto sacad que Jesús nos quiere dar. Es como que la salvación era un boleto para entrar al cielo. Y la verdad que no, la salvación es mucho más. Miren, cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo transforma su vida, su carácter, sus conductas, y sale a la puerta y encuentra a la gente que está haciendo un piquete en contra de Zaqueo, en contra de Jesús, y Zaqueo dice: yo voy a devolver lo que robé. Y entonces Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación incluye, además de la entrada al cielo, que ya de suyo propio es mucho, no es lo único. La salvación es cambio de vida, cambio de conducta. Y observa otra cosa más. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: esta es la vida eterna. Y yo como docente debo decirte, cuando lees ahí tenés que leer: esta es la vida eterna, 2 puntos. Y ahora va a dar la definición: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo
a quien has enviado. Salvación es cambio de vida, decíamos en Lucas 19:10, pero también salvación es conocimiento de Dios. Y una persona que dice tener la salvación tiene que tener un profundo deseo de conocer cada día un poquito más de Dios. No podemos conocer a Dios. Si yo te preguntara si conoces el mar, posiblemente me digas que sí. Entonces yo te pregunto, ¿conoces todo el mar? No. ¿Qué conoces del mar? Un poquitito. Job decía, apenas conocemos el borde de sus vestiduras. Así que leer la Biblia es conocer un poquitito cada día más a Dios. Y David en este Salmo 84 dice, tus moradas son amables, ¿sí? Señor de los ejércitos. Y mirá qué interesante porque dice, el gorrión halla casa y la golondrina nido. En el techo del templo había, entre el techo y la pared, había algunos lugares donde las aves del cielo, los gorriones, los pajaritos, hacían sus nidos. Y el salmista observa eso y dice, inclusive las aves del cielo encuentran lugar en la casa de Dios. Hay lugar para todos, ¿sí? Nosotros a veces somos muy selectivos y decimos, bueno, este hermano es espiritual, entonces tiene más cercanía con Dios. No, no, no. Dios tiene abierta la puerta para todos. Ahora, mira qué interesante el Salmo porque dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. Esto tiene que ver con los que están en la comunión con Dios. Perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Empieza a describir el salmista, después de describir un poco acerca del corazón de Dios, empieza a describir qué pasa con el hombre. Cuando dice acá, cuando nos referimos al hombre, estamos hablando de el antropos, el hombre en términos genéricos, que incluye varón y mujer, ¿sí? La Biblia muchas veces habla del hombre genérico, ¿sí? Cuando dice, y creó Dios al hombre, Génesis 1, creó al ser humano, ¿sí? Después en Génesis 2, sí, varón y hembra los creó y demás. Pero aquí cuando dice bienaventurados, no es el hombre varón, sino la persona que confía en Dios. Va a vivir disfrutando, va a tener la fuerza de Dios. La palabra bienaventurado la conocemos y cuando éramos niños nos enseñaban en la hora feliz, en la escuela dominical, que bienaventurado era, ¿se acuerdan? 3 veces felices. Bueno, no es la definición esa, de aviso, no quiero desilusionarte, pero bienaventurado significa dichoso, significa alegre, satisfecho, pleno, con un corazón abundante, sobre todas las cosas satisfecho, ¿sí? Cuando uno termina de leer esta primera parte del Salmo, que es el Salmo 84, del 1 al 5, dice, qué bárbaro el corazón de Dios y las consecuencias que tiene un hombre, un ser humano, cuando está cerca de ese Dios. Pero mira lo que dice el número 6, y esto tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Después de describir al hombre bienaventurado y feliz, dice, atravesando el valle de lágrimas. Y aquí se nos acabó la alegría, ¿sí? Esta expresión, valle de lágrimas, refiere a un desierto que los judíos tenían que atravesar para ir de una ciudad a otra. Entonces, muchas veces el atravesar ese desierto incluía la triste experiencia de quedarse sin agua, sin alimentos en el camino, y era una situación muy crítica. Cuando empezamos con esto de la pandemia y veíamos los noticieros, nosotros nos parecía que no nos iba a llegar. De pronto nos llegó y después nos hicieron meter en casa y nos tuvimos que quedar adentro. Y entonces uno dice, ¿y esto cuándo termina? Y vieron que el presidente nos habla cada 15 días y nos corre el arco todas las veces, lo pone más lejos. Y nunca llegamos a hacer el gol, nunca terminamos de llegar al final de esta cuarentena. Cuando la primera vez nos dijo una cuarentena de 15 días, nos reíamos y decíamos, mira vos, dicen cuarentena y nos meten 15 días. Cuarentena es de 40. Resulta que ahora nos siguen diciendo la cuarentena y ya vamos por 52, 53. Es un valle de lágrimas realmente. Yo tengo a mi familia a 2 cuadras aquí, a uno de mis hijos, y estuvimos mucho tiempo, solo nos estamos viendo por pantalla. Y tengo a mi hija acá y a mi yerno a 7, 8 minutos de auto. Y hace 2 meses que no lo vemos. Y la verdad es que uno siente esa angustia que les hablaba al comienzo de vivir encerrados.
y tenemos que cuidarnos, y el barbijo, y las manos que se lavan a cada rato, y las zapatillas que hay que dejarlas afuera, y no vernos, no abrazarnos, nosotros que somos tan abraceros, abrazaderos, no sé cómo sería, ¿sí? Abrazadores, ¿sí? Es un valle de lágrimas a veces. Tenemos una familia en nuestra iglesia que uno de nuestros hermanos mayores, el Señor los llevó con este tema del coronavirus. Una tristeza. Y vemos familias que están sufriendo. Tuvimos un hermano joven que tuvo sospecha de coronavirus y lo sacaron de la casa y lo tuvieron encerrado en cuarentena y luego vino a la casa y no podía estar con la familia. Una situación difícil. Ahora yo quiero que reflexiones sobre esto. La pandemia no va a durar para siempre. La primera cuestión que quisiera que pensaras para cómo afrontar la crisis de esta pandemia es que tenés que recordar que la pandemia es temporal, no va a durar para siempre. Observa el texto nuestro, Salmo 84, 6, estoy leyendo. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Ahí hay un verbo sumamente importante, atravesando. En la Biblia hay, en toda la gramática del texto, hay distintos verbos. Y en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, pero hay un verbo que es común en Antiguo y Nuevo Testamento, que es un verbo que en el idioma griego se le llama un verbo en tiempo aoristo, una palabra rara. La palabra aoristo significa a sin, es una preposición, sin, oristo, horizonte. Quiere decir que este verbo está puesto en un tiempo que no tiene horizonte, no tiene fin. Mm. Comienza, pero no tiene fin. Esto es lo que dijo Jesús. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. ¿Se acuerdan? Yo estoy es un verbo que tiene comienzo, yo empiezo a estar y estoy para siempre con ustedes. Este verbo atravesando no es un aoristo, es un verbo en gerundio. Gerundio es un verbo que tiene comienzo y que tiene desarrollo y que tiene final. Es atravesando, es decir, en un momento voy a llegar al final. Así está el verbo escrito. En un tiempo en donde se tiene que entender que el verbo tiene comienzo, desarrollo y final. Por eso el salmista dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Al final del camino, vemos a Dios. Yo quiero animarte a que recuerdes que esta situación la estamos viviendo, pero con un verbo en gerundio. Estamos transitando, ya va a terminar. Y tenemos que tener esa esperanza. Dice el Salmo 30, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Es decir, es un tiempo de dificultad, pero no es toda la vida, es una parte nada más. ¿Sí? Cantaba un cantante popular de hace 30 años atrás, después de todas las tormentas sale el sol. Y siempre fue así. ¿Sí? Siempre fue así. Así que no sé si estás atravesando una dificultad seria con el tema de la pandemia, pero quizás estés atravesando una dificultad difícil, complicada. Si sos joven, quizás te peleaste con tu novia, con tu novio y estás destruido. Es un tiempo nada más. ¿Sí? ¿Se va a arreglar o finalmente vas a cortar y vas a iniciar una nueva experiencia de formar familia? Quizás tengas una deuda, bueno, hay que pagarla, pero mientras estás juntando el dinero es atravesar un valle, ¿sí? Quizás estés en una situación de enfermedad, quizás en tu familia haya problemas. Es un verbo que tenés que ponerlo en juego, atravesando el valle de lágrimas. Es decir, vamos a terminar en algún momento de vivir esta experiencia de dificultad, ¿sí? Así que lo primero que hay que saber es que la pandemia que estamos viviendo es un tiempo nada más, es temporal, ¿sí? ¿Tenemos tiempo todavía, Sí, Jonathan? sí, 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 Seguimos un poquito más. vamos. La segunda cuestión que quisiera que pensáramos, no solamente que la pandemia es temporal, sino que hay algo en lo que nosotros podemos afirmarnos y asegurarnos. En realidad, todo lo que nos rodea es temporal. No hay nada firme y seguro y que se permanezca sin cambios. ¿Se acuerdan del filósofo que decía, lo único seguro es el cambio? Todo lo demás, no, todo cambia, ¿sí? Todo cambia. ¿Se acuerdan de la Negra Sosa? Cantaba Mercedes Sosa, cambia, todo cambia, ¿sí?
Ahora, miren qué interesante. En Santiago capítulo 1, el apóstol, el escritor, dice, Santiago 1:16, dice, queridos hermanos míos, no se equivoquen. En la versión 60 dice, hermanos míos, no erréis. Luego dice el versículo 17 de Santiago capítulo 1, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, mientras que todo cambia, Dios no cambia. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y el libro de Apocalipsis dice, Jesucristo es el mismo, no, el libro de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, hay algo que no cambia, es Dios. Todo lo demás cambia. Cuando uno es joven, tiene una energía, una fuerza, un dinamismo tremendo. Cuando van pasando los años, eso va cambiando, ¿sí? La música va cambiando, la moda va cambiando, el lenguaje va cambiando, todo cambia, pero Dios no cambia. Entonces, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis que estamos viviendo, nosotros debiéramos recordar que podemos tomarnos de Dios. Y como dice el Salmo 125, los que confían en Jehová son como la montaña de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Si queremos tener realmente firmeza en la vida, vamos a tener que tomarnos de algo que sea firme. Y lo único firme es Dios. El Señor Jesús en una oportunidad, cuando está terminando su gran sermón, el famoso sermón de la montaña, el sermón del monte, que da una serie de explicaciones diciéndonos cómo es el fundamento del reino de Dios, de la economía divina, después de las bienaventuranzas, después de enseñar a orar, después de enseñar acerca de las relaciones interpersonales, él dice, el que oye mi palabra y la hace es como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca, vienen ríos, suben los ríos, desciende agua, mucha lluvia y hay mucho viento y la casa no cae porque está fundada sobre la roca. La gran pregunta ahí es, ¿qué es la roca? La gente dice, la roca es Cristo. No. Ahí en ese pasaje la roca es la obediencia a Cristo. Porque Cristo dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace. Por lo tanto, si nosotros queremos decir que confiamos en un Dios que no cambia, necesariamente tenemos que obedecer su palabra. Si yo digo que me aferro a Dios, pero no obedezco la palabra, entonces no me estoy aferrando a Dios. La obediencia es el reflejo de que de verdad confío en Dios, ¿sí? Ustedes son muy jovencitos, la mayoría, así que quizás no se acuerden, pero los que alcanzamos a ver al famoso Carlitos Balá, él decía, el movimiento se demuestra andando, ¿sí? Y el amor a Dios se demuestra en obediencia, no hay otra forma. Así que, primero, la pandemia es temporal, así que tranquilos, ya va a pasar. Lo segundo es que Dios no cambia. Y quiero cerrar este tiempo de reflexión con la tercera idea que creo que tenemos que tener presente. La esperanza siempre es mayor que lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Y yo quiero cerrar con este texto. Dice Romanos capítulo 8, versículo 18, dice, no tengan dudas de que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con las glorias venideras que habrá de revelarse en nosotros. La versión 60 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ¿sí? Es decir, uno tiene que medir lo que está viviendo ahora con lo que va a vivir después. Entonces eso te genera una expectativa muy, muy fuerte. Esto es como cuando vos te estás por recibir. ¿Sí? Estás estudiando una carrera y querés recibirte. Mirá, si vos no tenés claro el valor que va a tener la acreditación académica que vas a tener, el título que vas a obtener, cuando tengas que trasnochar para estudiar, cuando tengas que no gastar dinero para ahorrar, para pagar tus libros, vas a sufrir mucho. Pero si tenés presente a dónde querés llegar, todo lo que transites va a valer la pena. Y vas a decir, no, pero yo estoy pensando en lo que va a ser cuando me reciba. Esto es como cuando estás por hacer tu casa o comprar tu casa o comprar tu auto. Si querés comprarte un auto 0 kilómetros, te imaginás, tenés que ahorrar. Y mientras ahorrás, de alguna manera sufrís, porque en vez de comprarte cosas que quisieras, estás guardando dinero para algo más importante,
según tu prioridad. Bien, eso es lo que dice Pablo en su carta. Las aflicciones que ahora sufro no se compara con lo que voy a vivir en el futuro. Por eso es que podemos atravesar el valle de lágrimas con esa expectativa tan interesante de que esto va a terminar, Dios se mantiene firme y yo voy a llegar al otro lado. Atravesando el valle de lágrimas, decía el salmista, verán a Dios en Sion. Mira, dentro de un tiempo vamos a mirar para atrás y vamos a decir, ¿te acordás cuando estábamos encerrados? ¿Te acordás cuando teníamos que estudiar en la forma virtual? ¿Te acordás cuando no nos podíamos ver? Y nos vamos a sonreír, pero ahora que estamos viviendo esa experiencia, tenemos que tener estos principios claros. Lo que vivimos es temporal. Dios permanece firme, fiel, igual que siempre. Antes de la pandemia Dios era bueno y ahora en la pandemia sigue siendo bueno. Y cuando termine la pandemia y la cuarentena, no estemos más en cuarentena, Dios seguirá siendo bueno, porque Dios no cambia. Pero nosotros, para poder transitar este tiempo, vamos a tener que hacer el ejercicio de poner en balanza lo que estamos viviendo ahora, que es desagradable. Por eso yo empecé diciéndoles, cuando Jonathan me preguntó cómo estaba viviendo este momento, supongo que esperaba que le dijera, mira, estoy confiado en Dios, está todo bien. No, no está todo bien, está todo mal. Pero estoy atravesando este valle y yo sé que al final lo más importante es lo que voy a haber aprendido de este tiempo, lo que pude haber valorado de este tiempo, valorar la familia, valorar el trabajo, valorar las relaciones interpersonales, los amigos, ¿sí? Valorar que podía salir cuando quería y ahora no. Bien, eso voy a aprenderlo, pero tenemos que llegar al final con nuestro corazón claro, firme en estas convicciones que vienen de la palabra de Dios, en donde yo conozco un poco más a Dios y puedo vislumbrar que Dios tiene propósitos con lo que está haciendo. Yo no entiendo un montón de cosas en este tiempo. Me gustaría que no fueran así, que las personas pudieran tener su trabajo, pudieran ganar su sustento. Sin embargo, tienen que esperar que el Estado les dé una ayuda. Y la verdad es que cada uno quiere sentirse digno, valorado, estimado, desarrollar sus capacidades, hacer sus negocios, hacer su trabajo, pero no estamos viviendo este tiempo. Tenemos que estar esperando ayuda de la gente, ayuda del gobierno, y la verdad que no la debe pasar bien mucha gente. Quiero recordarles, Dios sí tiene planes y propósitos, y en medio de esta situación, Dios no perdió el control de ninguna manera, sigue teniendo el control y quiere tener el control de nuestra vida, quiere tener el control de nuestras decisiones y quiere tener el control de todo lo que nos está pasando para que realmente podamos vivir en paz. Yo quiero desear que Dios bendiga tu vida y que te sientas desafiado en este tiempo y que este texto que te leí del Salmo 84 pueda ser una experiencia cotidiana en tu vida. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Que Dios te bendiga, ¿eh? Y bueno, espero que esto haya sido útil, ¿eh? Muy bien, amén, amén, Pedro. Hay algunas palabras que me quedaron ahí resonando de lo que decías, principalmente esto que leías en el versículo, ¿no? Ahí en Romanos, pero esto de expectativa, ¿no? A veces quizás las circunstancias nos hacen, nos nublan, ¿no? Esta expectativa, como escribe Pablo ahí, que este tiempo presente que estamos viviendo no se compara, ¿no? Con lo que está por venir, pero qué bueno que podamos recordar, ¿no? En esta noche eh, y vivir esto con expectativa de saber que Dios siempre estuvo en control de todas las cosas. Nos sorprendió a todos este tiempo, pero siempre decimos nosotros, no estaba para nosotros esto pensado, pero en el calendario de Dios ya estaba este tiempo, ¿no? Y, y bueno, Exacto, exacto. y nosotros queríamos, ahí también para la gente que está escuchando, si alguno tiene alguna inquietud, ahí mientras nosotros hablamos, pues yo te invito a que puedas ahí escribir alguna pregunta, alguna palabra que quieras compartir. Y pensando en esto que te decía Pedro, ¿no? Quisiéramos hacerte alguna pregunta con respecto a esto, ¿no? Nosotros no, como hombres, ¿no? Teníamos planes, como iglesia teníamos planes, un montón de proyectos y el Señor nos puso en este tiempo, ¿no? Y ahí quisiera preguntarte desde tu perspectiva, ¿qué pensás que para nosotros como cristianos y también como iglesia, ¿no? ¿Qué,
desafíos se nos están presentando y qué oportunidades nuevas ves en este tiempo que estamos pasando? Porque esto, el 24, 25 ya se va a terminar, pero sabemos que nosotros quizás no vamos a poder volver a reunirnos dentro de un largo tiempo. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Qué puedes echar luz, ¿no? sobre esto vos para compartir con nosotros? Mirá, el pueblo de Israel tenía algunas cosas que eran muy sagradas, muy santas para ellos. Tenían un lugar, que era el lugar santo, que era el templo. Y cuando vino Jesús dijo, pueden destruir este templo, yo en 3 días lo reedifico. Y luego dijo, no quedará piedra sobre piedra, de este templo se va a destruir. Y la gente se enojó muchísimo. Nosotros teníamos nuestros templos y los tenemos bien acomodados, muy prolijos, y invertimos dinero. Y de pronto esta pandemia nos dijo, el templo no lo usan más. ¿Sí? Y Dios dispuso que el templo no lo usemos. Y de alguna forma nos quiso decir el Señor en esto, no es en el templo donde Dios está. Dios está en la vida de los cristianos. Así que nosotros no tenemos que ir al templo. ¿Sí? Somos el templo. Por eso esta frase que la mayoría de las iglesias están usando, la iglesia en la casa, es como comenzó la iglesia. La iglesia no tenía templo. El templo de Jerusalén, cuando la gente se reunía en el templo, que dice el libro de los Hechos, no entraba al templo. Que no se nos ocurra pensar que los cristianos primitivos entraban al templo y ahí tenían su reunión y estaba el director de alabanza y uno presidía la reunión y otro predicaba. No, cuando dice que iban al templo, iban a las escalinatas del templo, iban al patio exterior y allí se reunían porque era un lugar social, era un lugar religioso, pero no entraban al templo. Así que los cristianos primitivos del primer siglo no tuvieron templos. Esto fue un invento de la iglesia católico-romana del siglo III, siglo IV, cuando empezaron a construir templos. Pero en realidad la iglesia son las personas. Así que lo primero que tenemos que recordar que este tiempo nos ha enseñado que el templo está bien que vayamos, pero no es el lugar donde Dios está presente, no es que Dios se encuentra con nosotros en el templo. Y los pastores solemos decir, qué bueno que vinieron a la casa del Señor, y decimos que el salón es la casa de Dios. Y la verdad que no, nosotros somos la casa de Dios, somos el templo. Lo segundo que tenían los judíos era, no solamente tenían un lugar sagrado que era el templo, y que Jesús lo desbarató, sino que tenían días sagrados, que era el sábado. Y entonces el sábado hacían la parte cúltica, el sábado no tenían que trabajar, y además de no trabajar hicieron toda una cantidad de cuestiones alrededor de ese mandato y lo consagraban. Y nosotros los cristianos también tenemos el domingo, y entonces el domingo estábamos todo el día en la iglesia y de pronto ahora no podemos ir más el domingo. ¿Sí? Y Jesús cuando vino dijo, yo soy Señor del sábado. El sábado no se hizo para, el hombre no está creado para el sábado fue hecho para el hombre. Así que Jesús desbarató esa idea de que hay días santos. Pablo en Colosenses, capítulo 2 y capítulo 3, explica esto de que los judíos legalistas guardan días, fechas, y nosotros debemos vivir en libertad. Así que la pandemia nos enseñó que el templo no es sagrado y los días no son sagrados. ¿Sí? Nosotros le llamamos el día del Señor porque es el día de la resurrección de Jesús, pero en realidad todos los días son del Señor, ¿o no? Así que debiéramos vivir esa experiencia. Y la otra cuestión que los judíos tenían es que tenían hombres sagrados, que eran los levitas y los sacerdotes. Y ellos eran los líderes. Ahora vino Jesús y dijo, no le llaméis padre a nadie, no llaméis maestro a nadie. ¿Sí? Uno es vuestro padre, uno es vuestro maestro, todos ustedes son hermanos. Esta pandemia nos enseñó que los pastores y los líderes quedamos fuera de combate. Y ahora llamamos por teléfono, pero no podemos ir a abrazar a alguien, a consolar, a animarlo. Ahora la iglesia se mueve como hermanos y todos nos llamamos, y todos nos animamos, y todos nos ministramos. ¿Sí? Por eso creo que la pandemia nos ha enseñado mucho. Pero además, en este tiempo de pandemia, se ha dado algo que yo hablaba con mi hijo el otro día. En las redes sociales no había tanto contenido cristiano, ¿verdad? En YouTube habían 3 o 4 pastores que siempre daban mensajes y conferencias, pero ahora todo el mundo ha puesto contenido cristiano bíblico en las redes y en los medios. Así que es un beneficio también.
que tenemos que aprovechar, que tenemos que valorar. Yo hace un ratito hablé con una hermana que considero una de mis maestras, tiene cerca de 80 años, Noemí de Alessandro, y ella me decía, mirá, tanto que protestábamos contra estas cuestiones de la tecnología, resulta que ahora en mi casa tomo la cena del Señor mirando una pantalla. Evidentemente, la tecnología nos terminó ayudando y nosotros podemos utilizarla y utilizarla bien. Así que yo no estoy renegando contra este tiempo, a pesar de que dije que estaba fastidiado, yo creo que es un tiempo en donde tenemos mucho para aprender, mucho para valorar la ayuda social. En nuestra iglesia tenemos dos muchachos que se ofrecieron como voluntarios para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacer trámites, para hacer compras a personas mayores. Y eso es una forma de servir a Dios. Hay familias que trabajaban por su cuenta, trabajaban en negro, hacían ventas o hacían algunas cosas artesanales y que ahora no lo pueden hacer. La iglesia tiene que ayudarles a que tengan lo necesario para vivir. Y cada iglesia tiene que estar preocupada, cada creyente preocupado para que al vecino, al que conocemos, no le falte absolutamente nada. Yo estaba pensando en el peluquero nuestro y le dije a mi esposa, tenemos que ir a verlo. Y me fui a hacer la compra acá a cercanías, vive a 4 cuadras el peluquero, y fui y le ofrecí ayuda. Y le dije, mirá, yo tengo una relación con vos de ser una persona que viene a pagar tu servicio cuando estábamos en tiempos normales, pero ahora que no podés hacer tu trabajo, yo quiero que sepas que contás con nosotros y si necesitas algo, yo te abro mi corazón y lo que tengo, te lo comparto y la iglesia está dispuesta también a ayudarte. Y el muchacho me dijo, se me pone la piel de gallina cuando me decís esto, no puedo creer que hayas venido a decirme esto. Eso es la iglesia. Estamos para ayudarnos unos a otros y ayudar no solamente a los que creen lo que nosotros creemos, sino a todas las personas que necesitan, debemos estar con nuestra mano abierta y extendida. Bueno, te di otro sermón al final. No, no. La idea es poder escuchar también tu opinión y saber, compartimos ese mismo pensamiento, ¿no? De saber que la iglesia nunca fue ese lugar al que íbamos todos los domingos. Quizás este tiempo también nos ha movilizado a muchos que quizás estaban acostumbrados a la actividad, ¿no? Eclesiástica, y pensando que esa es la vida cristiana y la realidad es que la vida que Dios nos propone a nosotros vivir, esa vida abundante, no tiene que ver con esa vida eclesiástica de fines de semana, ni estar en un ministerio sirviendo, sino que es mucho más 24/7, como decís vos, Pedro, constante, viendo la necesidad en donde esté, ¿no? Como hacía el Señor Jesús cuando iba caminando y él a donde había necesidad, él siempre con esa mirada de compasión. A mí me encanta Juan cómo escribe que si se escribieran todas las cosas que el Señor Jesús hizo, no alcanzarían los libros, ¿no? Para poder escribir tantas cosas que el Señor Jesús ha hecho. Y pienso yo, incluso hasta hacer y dar, como decías Pedro, y este ejemplo que nos dabas, ¿no? Por amor a la persona, ¿no? Porque Jesús nosotros también vemos como Él miraba las necesidades de la persona y a través de la necesidad de esa persona, Él buscaba también supliendo esas necesidades, a veces físicas, a veces sentimentales, ¿no? Buscar suplir la necesidad principal del hombre, que es la necesidad espiritual, ¿no? Y cómo nosotros creo que como estrategia, como cristianos, nos sirve este tiempo, ¿no? Sí, tenemos que aprovechar todas las oportunidades y en esta ocasión de manera muy, muy especial. No puede pasar esta experiencia de cuarentena, de pandemia, de miedo de la gente, no puede pasar inadvertido por el pueblo de Dios, sino que tenemos que ser un pueblo que muestre que hay esperanza, que hay un Dios que tiene el control y que quiere bendecir nuestras vidas en medio de esta situación, ¿no? Así que creo que tenemos mucho, mucho para hacer. Amén, muy bien. Ahí, bueno, tenés muchos saludos ahí que te están mandando desde Río Tercero, desde Termas de Río Hondo, desde Santa Fe. Hay muchas personas, viste que en la pantalla aparecen comentarios. Ahí yo te transmito algunos de los que te están llegando. Dice, hay una persona que dice, mi papá Alfonso Girón te manda saludos. Así es de Jujuy, de La Quiaca. Hace 30 y tantos años fui a predicar allí. Ahí también te mandan saludos bueno, Florencia Cosaca, ahí desde de la iglesia de Calle Brasil también te manda saludos.
bendiciones. Bueno, hay muchos saludos ahí que te están mandando desde varios lugares, así que te quiere mucho por todos lados, Pedro. Es una gracia de Dios, siempre me sorprende. Bien. Y quiero mandarles un saludo especial a cada uno y realmente disfruto la comunión y esta bendición de ser hermanos en la fe y tener a nuestro Dios como Padre es extraordinario y debemos disfrutar la relación con Dios y la relación entre nosotros como hermanos. Amén, amén, así es. Bueno, ahí nosotros aprovechando, acá detrás de cámara me muestran ahí un par de saludos más y bueno, si alguno tenía alguna pregunta, este era el momento. Nosotros queremos agradecerte, Pedro, por este contacto. Vamos a ir como ya finalizando. Te resumo ahí para la gente que también se sumó hace poquito, quizás no te escuchó en el principio. Nosotros estuvimos reflexionando en palabras de Pedro, ¿no? Estos tres puntos importantes que Pedro nos trajo hoy para pensar, ¿no? Esta pandemia es temporal, que Dios no cambia, ¿no? Y que la esperanza que tenemos es mucho mayor. Yo cuando decías eso también, Pedro, se me venía a la mente esto del tiempo que vivimos, ¿no? Esta posmodernidad, dice Bauman, esta modernidad líquida, ¿no? Que hablabas también acerca de los jóvenes, que buscamos todo lo rápido, lo instantáneo, que todo constantemente no podemos estar en un lugar, sino que buscamos, viste, que se dice que esta generación, hay personas que estuvieron en un trabajo 30 años, 40 años, y esta generación va a tener 8, 10 trabajos, va a ir y venir, y en este mundo vivimos nosotros, ¿no? Como jóvenes, como adolescentes, esta plataforma también tiene mucha llegada, principalmente a jóvenes, y bueno, qué bueno que podamos dar este mensaje y pensar, ¿no? Que cuando todo cambia, y en que parece que a veces nos lleva por delante, ¿no? De toda esta corriente, nosotros podamos vivir aferrados a este Dios que no cambia. Sí, es una experiencia de vida y no debe ser una experiencia religiosa, ¿sí? Eh, yo creo que este tiempo también nos tiene que ayudar a disfrutar de la vida. En el Antiguo Testamento hay 7 fiestas instauradas, ordenadas, como mandamientos para el pueblo de Israel. Debían celebrar 7 veces al año en distintos momentos. Y yo le explicaba el otro día a un joven de la iglesia que el ordenamiento de las fiestas termina diciendo y te alegrarás mucho. ¿Sí? Es decir, Dios está esperando que disfrutemos. Cuando la mujer que perdió la dracma la encontró, dijo, llamó a sus vecinas y dijo, alégrense conmigo, y les hizo una fiesta. Cuando el hombre encontró la oveja que había perdido, vino y le dijo a los amigos, vengan y festejemos. Y cuando el padre recibe al hijo pródigo, lo primero que organiza, ¿se acuerdan? Una fiesta. ¿Sí? Dios es un Dios que celebra siempre. ¿Sí? Yo quiero hacer una aclaración que suena risueña muchas veces cuando lo digo. Dios es festivo, no fiestero. Hay gente que es fiestera. El fiestero es el irresponsable, el que todo lo toma en broma, el que no toma nada en serio. No, no, no. Eso no tiene que ver con la Biblia. La Biblia nos habla de celebrar, de ser festivos, de disfrutar, de alegrarnos, ¿sí? Dice Salomón en el libro de Eclesiastés, en el día del bien, goza del bien, es decir, disfrutar la vida. Y yo quiero animarlos, ya que me decís que esta es una plataforma especialmente para jóvenes, como dice Eclesiastés, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Es decir, hay que disfrutar la vida. ¿Sí? Esto de que algunos cristianos tienen un cartel, parece en su pecho, que dice prohibido reírse, ¿no? Prohibido ser feliz. Es como que ser creyente es tener cara de vaca. ¿Sí? Vieron que las vacas no se ríen nunca, ¿no? Bien, hay cristianos que piensan que Dios es un Dios triste. No, no, pan triste no funciona. Nosotros debemos ser personas como dijo Jesús. El que cree en mí, de su interior, dijo Jesús, fluirán ríos de agua viva. Y él dijo, yo vine para darles vida y vida en abundancia. Así que este tiempo de pandemia no debe quitarnos la alegría de la presencia de Dios, la alegría de las cosas que hemos recibido como bendición. El salmista decía, has transformado mi lamento en baile. Es decir, yo me lamentaba y ahora estoy bailando de alegría. Eso es Dios. Dios es un Dios que nos hace disfrutar de la vida. Así que los desafío
a vivir una vida cristiana celebrando, siendo festivo. Ojo, no ser fiestero, ¿eh? Bien, ahí entonces ya nos vamos despidiendo de a poco. Antes quería comentar, porque ahí también una pregunta, nos preguntan cómo puedo, Pedro, conseguir el libro Bienvenido, ¿no? Y queríamos contarle que acá en Instagram está el Instagram de la editorial, ¿no es cierto, Pedro? Y uno se puede contactar a través de esto. Sí, 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 sí. En la editorial tiene su Facebook, tiene su Instagram. Déjame que lo busque aquí, lo tengo. El libro Serás Bienvenido. Es el último que sacamos el año pasado. Y la verdad que a mí me desafía mucho este libro porque creo que hay muchos creyentes que están apartados, enfriados, han dejado el camino y el Señor quiere tenerlos cerca de él. Y así que les animamos. Es un libro cortito, es para regalarlo en realidad, ¿sí? Así que escriban a la editorial, hay personal que va a atenderlos, hacemos envíos a domicilio, por OCA, y la compra puede ser por Mercado Pago y distintas formas que tenemos, ¿sí? Así que pueden hacerlo sin problema. Yo aprovecho también para recomendarle a todos los que están mirando este pequeño libro de la serie Vivamos como Jesús, y principalmente quizás algunos que quizás trabajan con adolescentes, con jóvenes. A mí me pareció, nosotros lo usamos y me pareció muy bueno, muy práctico para poder desarrollarlo y llevarlo adelante en una clase. Este libro este me gusta mucho, es el de las parábolas del maestro. Ahora sacaste también algunos que se llama Encuentros con Jesús, ¿no? Eh, no, la que, déjame que me acuerde cómo se llama. Es de esta serie, es de esta serie. Ah, de la serie Vivamos como Sí, Jesús. La serie Vivamos como Jesús tiene 7 títulos, ¿sí? exactamente. Vos estás mencionando el de parábolas, después hay otro sobre milagros, hay otro sobre el Sermón del Monte, otro sobre las preguntas que Jesús hizo a la gente. Jesús hizo unas 60, más de 60, casi 70 preguntas. Yo seleccioné 49 de esas preguntas y tenemos un devocional para cada día. Y después encuentros que Jesús tuvo con distintas personas y después también el desafío de seguir siguiendo sus pisadas se llama, otro de los libros de Vivamos como Jesús. Y el primero de todos tuvo que ver con el carácter de Cristo que se llama El fruto del Espíritu, ¿sí? Así que esa serie, por supuesto, Jonathan la está recomendando y yo me sumo a la recomendación. Así que pueden encontrar en Facebook, en Instagram, Sembrar Ediciones, y ahí tienen todos los medios de contacto para conseguir cualquier literatura que quieran acerca de lo que está disponible. Una última preguntita y ya te dejamos, Pedro, agradeciéndote. Muy breve, nos quedan unos 5 minutos, pero hay alguien que pregunta, y quizás es amplio, pero la pregunta es esta. ¿Cómo haces? No sé si creo que te conoce quizás, pero dice, Pedro, ¿cómo haces para sostenerte durante tantos años, durante tanto tiempo en el ministerio? Siempre tanto en el pastorado como en las cosas que estás haciendo. La verdad es que yo no hago nada. El que me sostiene es Dios. Y cuando uno se da cuenta de lo inútil que es y de lo insignificante que es frente a la grandeza de Dios y la obra de Dios, sencillamente nos ponemos en sus manos y Dios, eh, yo lo digo esto en el libro Lleno de Gracia, Dios solamente utiliza lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es. En el momento que uno se siente importante y se siente que tiene capacidades, entonces Dios dice, bueno, no cuento contigo. ¿Sí? Dios cuenta, Jesús lo dijo en otras palabras, los sanos no necesitan de médico, Mm. los justos no necesitan de perdón. Entonces yo soy un hombre perdonado por Dios porque cada día me siento muy pecador realmente, ¿no? Y si Dios en su grandeza ha querido usar a nuestras vidas, es porque de alguna manera nos sentimos inútiles y nos hemos puesto en sus manos. Pero no hay realmente nada de qué gloriarse, nada de qué decir yo tengo algo para dar. La verdad es que yo no tengo nada. Si algo puedo compartir, tiene que ver con lo que Dios nos ha dado. Mi mamá me enseñó, mi madre que todavía vive, tiene 84 años, nos enseñó el texto tan lindo, de gracia recibiste, dad también de gracia. Entonces, si algo damos, es porque lo hemos recibido, no es que tenemos nada nosotros.
¿Y cómo se sostiene uno? Se sostiene dándose cuenta que no se puede sostener. Que si no te sostiene Dios, en términos de la muchachada, fuiste. Amén, amén. Gracias por la respuesta, Pedro. Entonces, agradecerte, darte los saludos desde acá, de parte de todos el Ministerio de Jóvenes de la Iglesia acá en Monterán, en Roca 18, de todos los hermanos ahí también ahí conectados, y mandarte un abrazo grande, que Dios bendiga el ministerio, tu familia, ¿sí? En este tiempo también de mucho cuidado, también de salud. Así que agradecerte por esta conexión, Pedro. Bueno, y espero haber pagado la deuda con Monte Grande, porque hace mucho que me estaban invitando y no podía ir, pero ahora he podido llegar hasta ustedes, así que gracias por esta oportunidad que me han dado, este privilegio, y quiero darles un abrazo virtual gigante y decirle que los quiero mucho. Hace años que ustedes están usando nuestro material y lamentaba no poder llegar hasta allá. Así que de alguna forma finalmente llegué. Que Dios les bendiga, ¿eh? Un abrazo grande y que puedan seguir adelante con este programa, ¿eh? Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, entonces ahí lo despedíamos a Pedro, pasaba...